Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos de Chihuahua, de México y del mundo? Bienvenidos a Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. En esta semana estamos estudiando las posibilidades ilimitadas que tenemos para usar nuestros dones al servicio de Dios. Y tenemos con nosotros a dos pastores jóvenes de nuestra asociación. Uno de ellos es el pastor Abel Cepeda. Pastor, bienvenido. Preséntate, por favor. Hola, amigo Eli, gracias, gracias, un gustazo estar con ustedes. Como ya lo comentó el Conte Eli, mi nombre es Abel Cepeda, soy pastor asociado del Distrito Central Juárez. Estamos apoyando con todas las ganas, con todo el entusiasmo, vamos aprendiendo y también estamos apoyando en la clínica Simpatía y Buena Voluntad. Estoy como capellán y atiendo el área de salud mental. Ahorita por cuestiones de la pandemia solamente estamos haciéndolo dando estudios y atención a través de llamadas telefónicas, pero bueno, confiamos en que Dios está al control y pronto, cuando menos lo esperemos, vamos a ver esas posibilidades de poder regresar a ese trabajo como tal y poder dar todo lo que tenemos que dar. Amén. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes nuevamente, mis hermanos. Gracias, pastor, bienvenido nuevamente. Y también tenemos al pastor Josué Reyes, Joshua le decimos nosotros, un joven dinámico. Él está sirviendo como misionero en la Sierra de Chihuahua. Y pastor, queremos darte la bienvenida a este ángulo y queremos que te presentes también tú, por favor. ¿Qué tal, amigo? Pues un gusto saludarles también a quienes nos ven por Zoom. Mi nombre es José Reyes, así como lo dijo el contador Eli, y soy pastor en la zona sierra de Chihuahua, un pastor misionero en esta parte, abarcando la zona de Basaciachi y sus alrededores, que pertenecen al distrito de Krill. Y hace aproximadamente un año que llegamos junto con el compañero Abel y el compañero David Eli, que llegamos a la asociación y es un gusto pues estar trabajando en esta parte y sobre todo un gusto estar con ustedes compartiendo este Zoom. Así que empecemos con la lección, amigo. Muchas gracias, pastor, por presentarte. Queremos contarles, fíjense que el pastor está haciendo una obra muy bonita junto al pastor Reinaldo y algunos hermanos de la zona sierra y ha abierto un grupo nuevo en Basaseachic, ¿verdad, pastor? Y también hay muchos lugares nuevos en la zona sierra, que es el distrito Krill, que están siendo alcanzados y ahora lo que necesitamos, hermanos, son manos que nos ayuden, ¿verdad? Para atender a todos nuestros hermanos por aquellos lugares. Muchas gracias, pastores, por estar aquí con nosotros en Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática que se ha hecho ya una tradición, una costumbre, una buena costumbre en nuestra asociación y no podemos dejar de pasar esta semana para poder nosotros comentar esta lección que es tan importante, tan interesante y su título es Posibilidades Ilimitadas. Y yo quisiera compartir con ustedes el versículo de memoria que se encuentra en 1 Corintios 12:11 y dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Interesante versículo de memoria, ¿verdad? Pastor Abel, sabemos que cuando a veces hay gente que sabe que tiene un don y sabe cómo usarlo, pero también sabemos que hay personas que de repente no identificamos qué don tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué le podríamos decir a un miembro de iglesia que se siente que no tiene ningún don o talento en el contexto de que somos un solo cuerpo? ¿Qué le diríamos a una persona, a un joven, pastor? Ustedes que son jóvenes, ¿qué le dirían a un chavo? Oye, mira, tú tienes dones, ¿cómo los puedes identificar? Pastor Abel. Ok, gracias, amigo. Fíjate que me causa risa porque dirían por ahí parece meme, pero son anécdotas, ¿verdad? Me ha pasado igual. Al decir, oye, ¿qué don tengo? No sé cuál es mi don, no sé cuál es mi talento. Y esa pregunta, más bien esa cuestión, ese cuestionamiento, siempre se da, siempre se ha dado y se va a seguir dando hasta que nosotros aprendamos a confrontarlo, ¿verdad? Y bueno, de cierta forma, ¿qué le respondería yo? A mí me gustaría mucho basarme en la lógica, en el razonamiento. Y me gustaría preguntarle, según la lección pasada que vimos, ¿cuál es su propósito en esta tierra? ¿Sí? ¿Para qué vive? ¿Cuál es su razón de vivir?
Y bueno, prácticamente en cuanto a la lección pasada y en lo que hemos aprendido gracias a la Biblia sobre la Gran Comisión, pudiésemos decir que es predicar el Evangelio, que es ir y hacer discípulos, ayudar a los pobres, atender las necesidades, entre muchas cosas más. ¿Sí? Y bueno, todo pudiese resumirse en una palabra clave, que es testificar. Así Esta es. palabra, testificar, proviene de márturos, que es ser un testigo. Y yo le pediría a esta persona que me ayudara a definir el significado de testigo, ¿verdad? Y pudiésemos decir que un testigo es aquella persona que ha presenciado un hecho y a la vez declara o da testimonio de lo que ocurrió. ¿A qué voy con esto? Ojo, con el simple hecho de ser testigo y de testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, te hace parte del equipo de los seguidores de Jesús. ¿Testificar es un talento? ¿Testificar es un don? No, no es. Pero sí es un llamado divino dado por Dios y eso debiera hacerte sentir especial e importante en la familia de Dios. Ojo, mi conta, muchos dicen que no tienen un don, pero es erróneo, porque eso es ir prácticamente en contra de la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia es muy clara y nos menciona que nosotros al momento de ser bautizados tenemos un don. Hemos recibido el don. En Hechos 2:31 dice que recibiremos el don del Espíritu Santo. Y recibir el don del Espíritu Santo significa recibir su presencia. Y si recibe su presencia, ¿qué tantas cosas más no poder recibir de parte de Él? Teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos todo lo necesario para realmente ser una gran bendición, para ser un gran seguidor de Jesús. El Espíritu Santo reparte como mejor le parezca, ¿sí? Eso es claro. Y Pablo lo dice en 1 Corintios. Es decir, Él da conforme como Él desea. Y cuando Él reparte, lo hace con una razón, ¿sí? Como tiene una razón específica, quiere decir que es importante. Y eso a nosotros nos da validez, nos hace sentir valiosos. Y lo voy a ejemplificar rápidamente en cuanto al cuerpo humano, ¿sí? Todo lo que tenemos en el cuerpo nos sirve, todo lo que tenemos nos sirve, ¿sí? Hay algunas partes del cuerpo que probablemente no sepas ni que existan, pero que realmente, si te pones a investigar, juegan un papel importante en nuestro cuerpo. Son piezas clave, son piezas fundamentales, ¿sí? Y bueno, tú tal vez puedas decir, oiga, pues es que muchos son manos, muchos son pies, o incluso muchos son cabeza del cuerpo. Y tal vez nosotros nos sintamos mal, e incluso sentirte, con todo respeto y cariño, la mugre, incluso de las uñas de las manos, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Pero yo le diría que nos sintamos, que tal vez aunque no sintamos que somos algo a la vista del ser humano, somos gran parte en el cuerpo de Cristo, a los ojos de Cristo. Y eso nos hace ser relevantes. Formar parte del cuerpo nos hace ser relevantes. No me importa que seamos las pestañas, con que seamos parte del cuerpo de Cristo. Somos pieza clave y somos pieza fundamental para el crecimiento de la iglesia. Muy bien, pastor, muchas gracias por tu comentario. Sabes que tocaste algo muy interesante, muy relevante, que me parece que sería bueno comentar. La pregunta de ¿cuál es mi misión en esta vida? O sea, ¿qué vengo yo a hacer? Y yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, el qué ya lo tenemos, es testificar, ¿verdad? ¿Cuál es mi misión? Testificar. Ahora, el cómo es lo que tal vez esta lección está tocando. ¿Cómo voy a testificar? Las formas, o sea, tal vez no todos puedan cantar, tal vez no todos puedan predicar, tal vez no todos puedan ser diáconos o puedan atender a las gentes, a las personas en sus necesidades físicas, pero todos tenemos una forma de testificar y es allí
en las posibilidades ilimitadas que trata esta lección, donde se abre el panorama de que nosotros podemos hacer muchas cosas con lo que tenemos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Claro, y mira amigo, fíjate, algo rápido. Me han tocado personas que me dicen, pastor, es que mira, la verdad yo me siento inútil en la iglesia. Siento que no tengo una función, siento que no soy nada. Pero ese hermano que me lo dijo, me dio risa porque es uno de los primeros que llega a abrir la iglesia. Es uno de los que llegan y abre la iglesia, de los que reciben con alegría, se ve esa alegría y dice, pastor, pero yo no tengo nada para dar. Oye, no ocupas tener tantas cosas. Con solamente tener una sonrisa y iniciativa y un deseo, eres parte de, es decir, muchos tal vez quieren ver algo grande. Oh, yo quiero cantar como el Conte Lee, ¿verdad? Cantar como él. Y bueno, tal vez no puedas cantar o predicar como algún pastor reconocido, pero tienes cualidades y tienes dones que Dios te dio. Y ahorita más adelante vamos a tocar ese punto de los dones que todos tenemos. No hay ninguno que no tenga. Y ahorita más Así adelante es. vamos a tocar ese punto que va a ser fundamental también. Así es, pastor. Ya has tocado precisamente el preámbulo de la siguiente pregunta o del siguiente concepto que quisiéramos desarrollar con el pastor Josué, y es precisamente eso. La gente desconoce de este tema, desconocemos de este tema, y mucha gente dice, pues, ¿cuál es la diferencia entre un don y el talento? ¿Cuál es la diferencia entre un don espiritual y el talento? Entonces, pastor Josué, ¿nos pudieras dar algunos ejemplos o explicar esas diferencias? Claro que sí, Ali. Mira, solo tenemos que dejar algo muy en claro. El talento, investigando un poquito acerca de este tema, el talento proviene su etimología de algunos idiomas antiguos, como griego antiguo e incluso latín. De latín, la palabra talento es talentum, que significa préstamo. Y se me viene a la mente cuando Jesús contó la parábola en Mateo 25 acerca de los talentos, de que realmente no eran suyos, o sea, a quienes se los dio, sino eran del dueño, o sea, de Dios. Entonces, es un préstamo, es un talento, es un préstamo, ¿no? Pero si hablamos del griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es talanton, que significa un disco metálico, o sea, como una pesa. Y es que en un sentido literal, no era una moneda, un talento, sino que era una unidad de medida de aproximadamente 40 kilos. Entonces aquí toma sentido la parábola de los talentos, donde dice que le dio 5 talentos a uno le dio 2, otro le dio 1. Imagínense, 5 porciones de 40 kilos, o sea, es una barbaridad. O sea, algo grande, y por lo menos uno tuvo 40 kilos, una unidad, un talento. Sin embargo, eso es en el sentido literal. Pero ahora en el sentido humano, el talento lo podríamos definir como la especial capacidad intelectual o una aptitud de que una persona tiene para aprender ciertas cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Eso que ya traen por nacimiento, ¿no? Como hablamos, algo muy práctico, en un sentido de fútbol, muchos dicen, es que Lionel Messi es el talentosísimo, o sea, como que nació pegado con el balón. Bueno, curiosamente, él tiene esa habilidad y esa habilidad lo hace desempeñarse y aprender mejor que muchos el fútbol. Así como los que ya traen esa área desarrollada o que nacen con esa cualidad creativa que le permite ejecutar un instrumento con mayor facilidad que los que no estamos muy diestros en esa área. Es muy interesante verlo así. Por esa parte es el talento. Pero ahora si hablamos del don espiritual, el don viene de la palabra griega charis, que significa don, regalo, favor, poder, oficio, omisión, o mi favorita, charis también significa gracia. Porque a final de cuentas, la gracia de Dios es la que nos lleva a vivir una experiencia con Él a través de los dones que manifestamos. En otras palabras, un don espiritual es un regalo de Dios. Y es importante que notemos que el propósito final de los dones espirituales es edificar la iglesia. Es como agarrar una plantita y estarle echando agua con tus dones para que esa planta pueda crecer. Como decía hace ratito nuestro compañero Abel, somos el cuerpo de Cristo y juntos respondemos a la cabeza que es Jesús. Jesús es la cabeza que pone en nosotros los talentos, los dones espirituales para poder ejecutarlos por el beneficio de la iglesia. Y hay que recordar esto importantísimo, no debemos olvidarlo. Los dones espirituales se ministran y los talentos se ejecutan. Lo repito, los dones espirituales se ministran y los talentos se ejecutan. Ejemplo, todo lo que puedas ejecutar
son talentos. Y todo lo que puedas ministrar son tus dones espirituales. Tú puedes cantar muy bonito, pero cuando lo llevas al ministerio o ministras en ese talento que Dios te dio, que se vuelve un don espiritual, ahora estás viendo por la edificación de la iglesia. Y el hermano que te escuchó cantar sale de la iglesia diciendo, qué bonito me sentía al escuchar al hermano. No sale diciendo, el hermano canta muy bonito. No, dice, qué bonito me sentí porque el hermano se edificó. Ese es el propósito de los dones. Y de hecho, para ir terminando esta parte, hay un test de dones espirituales creado por el DNI, por el Desarrollo Natural de la Iglesia, que no solo te dice qué dones tienes, sino que también te dice los talentos latentes que tienes, es decir, los que vas desarrollando. Es un test muy largo, pero vale la pena realizarlo. El pastor Abel ya lo hizo, una actividad que tuvimos. Y es que cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, le entregamos todo, talentos, habilidades que tenemos, todos lo entregamos al Señor. Y Él nos regresa su vida, nos regresa la vida de Cristo, pero ahora para que nosotros vivamos su vida, para que la vivamos ministrando a otros con los dones que llegan por hacernos discípulos y recibir el Espíritu Santo. Gracias, pastor. Y entonces, pastor, para recalcar o resumir lo que se dijo, ¿verdad? Y entenderlo bien todos nosotros, el talento es algo con lo que naces, es una habilidad que ya tienes de nacimiento y el don es algo que Dios da por gracia. Así es. Entonces, pudiéramos hablar que una persona que canta bonito llega a la iglesia a cantar, pero puede no estar ejerciendo un don, puede estar ejecutando un talento. Y puede ser que haya alguna persona que no cante lo mejor, que tal vez no tenga tanta habilidad para el canto, pero que ministre a los demás. Y ese pudiera ser un don, ¿verdad? Y así como la parábola de los talentos, el Señor bendice a esas personas y multiplica su habilidad, porque me ha tocado ver personas que de repente no cantaban bonito, o no predicaban bonito, o no hacían algunas cosas así como que, wow, ¿verdad? Pero que Dios los ha ido usando de tal forma que ahora sorprenden, ¿verdad? A mí me sorprende ver algunas personas cómo Dios ha desarrollado ese talento de tal forma que ha llegado a ser una bendición para muchas personas. Así que muchas gracias, Pastor Josué, por darnos esa perspectiva, ese ángulo. Yo estoy viendo al pastor Abel que quiere comentar algo y está así como ansioso de comentarlo, ¿verdad, Pastor? Oye, es que está muy padre, muy interesante. ¿Por qué? Porque, ojo, mis hermanos, sería bueno que entendamos esto. Sí, los talentos ya son adquiridos, ya los traemos de parte de, pueden ser hereditarios, etcétera, se pueden adquirir. Y los dones son dados por Dios, pero te pregunto, ¿cuál de los dos son más importantes? Para que medites. Permítame responder. Pastor Josué. ¿Sí? Ambos son importantes, no tenemos que olvidar eso. Sin embargo, son funciones diferentes. Tu talento, y eso lo vamos a ver más adelante en otra de las preguntas. Cuando tú ejecutas tu talento, lo único que te llevas es admiración del hermano. Cuando tú cantas y estás mostrando tu talento en la iglesia, lo único que estás haciendo es mostrar tu talento en público. El hermano que te escucha cantar sale de ahí diciendo, ¡ay, qué bonito cantó el hermano! Y el hermano podría llamarse el error de decirle al final, después del culto, hermano, qué bonito cantó. Entonces, eso en lugar de estar siendo un ministerio o que lo ministra él, está sintiendo bonito. Y sobre todo, esto lleva a que el yo de la persona que cantó o que ejecutó su talento, pues recale en él. Pero cuando tú ves ese talento llevado como a la máxima capacidad, siendo un don espiritual, ahora realmente quien se ve ministrado es la persona que lo escuchó. Y exacto, se resalta a Jesús. Te digo, las dos son importantes, pero hay que recordar que sus funciones son diferentes. Eso es lo que como hijos y discípulos tenemos que ministrar. Es decir, no basta solamente con que tengas un talento. Si nosotros somos cristianos y discípulos de Jesús, nuestras acciones tienen que encaminar a otros a que también sean discípulos de Cristo. Okay. Claro, y ahí es donde entro a esto, nomás para cerrar. La lección dice algo que me dejó impactado y que me gustó, varias cosas. Por ejemplo, dice que cuando uno se acepta a Jesús, sus talentos, que no son dados por Dios, son santificados y puestos para el servicio. Es decir, es importante también entender esto. Todo lo que somos, cuando aceptamos a Jesús a través del bautismo,
todos nuestros talentos son santificados y son dedicados especialmente para el servicio. Eso quiere decir que tiene una gran importancia y una gran relevancia, tanto los talentos como los dones. La pregunta es, ¿cuáles de ellos estás utilizando de una forma correcta? Porque son santificados, quiere decir que son santos, apartados, son con un propósito en específico. Ya no es para andar haciendo cosas afuera. Ahora es para centrarte y hacer algo para beneficio y bendición del pueblo de Dios. Sea una buena pregunta para meditar. Ok, gracias, pastor. Y mira, ya tocaron el punto que seguía, ¿verdad? Después de, entonces vamos a darle seguimiento a ese punto, ¿verdad? Porque me parece muy relevante que vayamos en ese hilo de pensamiento, emocionándonos con las lecciones de esta semana. Y pastor, tú mencionaste algo, Josué, el asunto del yo. O sea, ¿cómo puedo evitar que el yo esté presente al momento de ministrar mis dones? Porque saben que es algo que, la verdad, los que de alguna forma hacemos o ejecutamos dones en público, de repente puede haber alguna situación en la que el yo empiece a sentirse como que, oye, pues sí es cierto, soy bueno para predicar, ¿verdad? Hablo muy bien, canto muy bien, porque hay muchos dones que se ejecutan, pero en el anonimato, ¿verdad? Y son dones porque Dios te los da. Por ejemplo, el don de la hospitalidad. Tal vez no todas las personas se dan cuenta que hospedas gente, o el don de atender a los enfermos o de visitar la cárcel. Esos son dones que a lo mejor nadie sabe o algunas pocas personas, pero hay dones que se ejecutan en público, ¿verdad? Por ejemplo, predicar, hablar, dar la lección en público, cantar, no sé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, Pastor Josué, evitar eso, que el yo salga? ¿Cómo puedo mantener a ese yo, pero sepultado, ¿verdad? Es muy sencillo y como te lo decía, mencionaba anteriormente, tenemos que aprender a diferenciar entre el don y el talento. Eso es vital. Y también llamo a las palabras de Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ese es el sentido, la misma línea que vamos a seguir a la hora de evitar el yo. Creer, y si creemos lo que la Biblia dice y aceptamos y somos discípulos de Jesús, el yo ya no está presente. Una vez que somos bautizados en agua y somos bautizados en espíritu, tal y como lo dijo Juan acerca de Jesús, ya no vivimos nosotros, sino que ahora Jesús vive en nosotros. Y lo que hacemos refleja a Él. En otras palabras, ya no debe existir el yo. En otras palabras, nuestros talentos se vuelven ministerios o se vuelven dones espirituales para llevarlos a cabo en ministerios y en diferentes actividades, así como lo menciona en la Biblia, donde dice que hay diferentes dones, pero el Señor es el mismo y todo lo demás, pero Dios es único. Y es que te menciono que tenemos que aprender a diferenciarlos, porque el yo se manifiesta más en el talento y en la habilidad. El yo se manifiesta más cuando cantamos, cuando solamente hablamos en público bonito, cuando damos charlas, cuando hacemos algo por nuestro talento o habilidad, ahí es donde se manifiesta el don. En otras palabras, llevarlo a la parte eclesiástica, cuando cantamos, cuando predicamos, cuando hago maravillas en transmisiones, ahorita que está muy, muy de moda, para que todo salga bien y la iglesia dice, wow, qué bueno es contar contigo. Es una habilidad que a los que ya nacimos en esta generación ser un poco más diestros en la tecnología, pero realmente es una habilidad, es un talento que tenemos, cosa que nuestros compañeros de un poco más de edad, pues se les dificulta un poco más. Y es importante centrarnos en que ya no vivimos para nosotros, que lo que hacemos ya no es para exaltarnos, sino para exaltar a Cristo. Por otra parte, como mencionaba hace rato el pastor Abel, Cristo se manifiesta en los dones y eso es importantísimo. Nuestros dones son para darle la honra a Dios. Cada vez que hacemos algo, tenemos que darle la gloria a Dios y no es necesario decirlo. La gente se va a dar cuenta cómo reaccionamos cuando nos dicen, qué bonito cantó, hermano, qué bonito predicó, pastor. Porque cuando servimos a otros, es curioso, una vez un teólogo dijo, cuando servimos a otros nos encontramos con Jesús. Cuando vivimos en gracia, acuérdense la palabra que analizamos en griego, que es gracia, que es dones espirituales. Cuando vivimos en gracia y trabajamos los dones que Dios nos dio, primeramente quien los realiza, o sea, yo o tú
debemos tener presente que lo hacemos por amor a Dios y a su iglesia. Lo que estamos haciendo es por servir, no para ser servido. Eso lo dijo Jesús. Si buscamos aprobación de la gente, comentarios positivos, ¿saben qué? Los tendremos, pero no de la gente. Al final, la parábola de Mateo 25 menciona unas palabras hermosísimas de Jesús que dice, bien hecho, siervo fiel. Es decir, la aprobación que tenemos que buscar, si a alguien tenemos que agradar, es a Jesús. Si agradamos a Jesús con nuestros dones, el reconocimiento vendrá por añadidura de nuestros hermanos. Porque lo que agrada a Jesús es cuando ministramos a otros. Cuando tus dones bien ejecutados llevan a la otra persona a tener comunión con Dios. Cuando la iglesia se ve beneficiada y se ve edificada. Como menciona en la lección, para Dios lo que importa no es tanto lo que tiene, sino lo que haces con lo que tienes. Eso es importantísimo que no debemos olvidar, ¿no? Esa frase me impactó, fíjate, me gustó mucho. Entonces, pastor, con respecto a lo que estás comentando, quiere decir que el yo se puede manifestar cuando estoy ejerciendo mi don espiritual, pero también en mi vida diaria, en todo lo que hago, ¿verdad? O sea, no necesariamente identifico como humildad, como servicio cuando estoy ministrando, pero en mi casa o en mi trabajo soy un prepotente, soy una persona abusiva, agresiva. No, más bien el yo, como tú dices, se mantiene a raya porque es algo que traemos, es algo muy, muy humano, ya lo tenemos ahí de querer nosotros exaltarnos, querer sobresalir, querer ser importantes. Entonces, ¿cómo mantenemos el yo a raya? Y tú lo dijiste muy bien, es teniendo una relación con Dios diaria. Y eso se va a manifestar Claro, cuando nosotros ejecutamos y ejercemos nuestros dones y nuestros talentos también, que se convierten en dones amigo. espirituales. Y otra cosa que queda, para que quede firme lo que estás comentando, es que el bautismo, si bien nos bautizamos en tiempo, recibimos el don del Espíritu, pero el bautismo espiritual es diario. Y me encanta porque una vez alguien dijo, todos los días tengo que luchar con mi yo. Todos los días cuando me levanto quiero hacer mi voluntad, pero me acuerdo que tengo que disciplinarme. Y aunque no tenga ganas de leer mi Biblia, aunque no tenga ganas de orar, tengo que hacerlo. Y me encanta esa parte, porque el bautismo del Espíritu es diario, diario. Todos los días tenemos que buscar la unción del Espíritu para que nuestras acciones, como dices, no nada más en la iglesia donde todos nos ven, sino también en casa, con nuestra familia, con nuestro trabajo, para que vean que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Gracias, pastor. Y yo les quiero lanzar una pregunta que me está surgiendo en este momento. Hablamos de los dones y los talentos que se usan para ministrar el cuerpo de Cristo a la iglesia. Pero ¿qué hay de la misión que tenemos como iglesia? ¿Esos dones y talentos se deben usar para ministrar a los que no son de la iglesia? ¿O quiere decir que solamente los debemos usar adentro de la iglesia? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Quién primero? Pastor Abel. Ok, mira, todo se basa en nuestra misión. Dios a quién nos llamó. Dios a quién llamó a que habláramos. De cierta forma dijo, vayan y hagan discípulos, o sea, vayan y hacer discípulos, no vayan y sigan con los discípulos. Es decir, obviamente tenemos que estar con la iglesia como tal, seguirla ministrando, seguir aportándole, pero nuestra misión debe de estar afuera, con nuestros vecinos alrededor. Esa es nuestra misión, ir a predicar, ir a ser discípulos. ¿Por qué? Porque nuestra visión está puesta no aquí en la tierra, sino allá en el cielo, en el reino de los cielos. Y nuestra visión debiera ser llevar a la gente al reino de los cielos. Esa debería ser nuestra visión. Nuestra misión está aquí en la tierra, pero nuestra visión debe estar en el reino de los cielos. Así es, Y pastor. Ay, perdón. evidentemente se implica todo, ¿verdad? Sí. Pastor Josué. ¿Ya acabó el pastor de hablar? Adelante. Resulta pastor. que mencionas algo muy interesante. Esa pregunta me llena y como dice, lo mencionaba el pastor Abel, tenemos
que centrarnos afuera. Y como lo dijo un mentor, Pastor Mercedes Espinosa, y dice, nuestra misión es centrípeta y centrífuga, es decir, hacia adentro y hacia afuera, hacia ambas partes. Y tenemos que entender la parte de la iglesia, que en la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. Y hay que recordar que la iglesia es todo aquel que es un discípulo de Jesús. Y eso es importantísimo. Somos llamados a ministrar para que varias personas sean discípulos. A final de cuentas, la misión de Jesús era ir a todo el mundo. Y ese todo el mundo, pues es todo el mundo. Y hacerlos discípulos. De nosotros, no, como pastores, sino discípulos de Jesús. A final de cuentas, nosotros también somos discípulos de Jesús. Y como somos discípulos, tenemos que llevar a cabo nuestros talentos para beneficio de la gente. Así algo rápido. Se me metió mucho en la cabeza esa idea de que no nada más eres pastor para la iglesia adventista del séptimo día, sino que tú eres un pastor para todo el mundo. Y eso es algo que se me metió porque igual yo me siento cómodo llegando a familias que son adventistas y orando con ellos y leyendo la Biblia, como ir a hogares que no son adventistas y orar con ellos y leer la Biblia. Y entonces eso como que causa una impresión en su mente porque dice, entonces no es nada más pastor de su iglesia, es decir, no nada más tiene preferencia por los suyos, sino que también se preocupa por mí, porque la misión de Dios es una misión mundial. Nosotros como representantes de Jesús, copastores en este mundo, tenemos que llevar a todo el mundo a los pies de Jesús. Esa es nuestra misión. Obviamente, para llevarlo a cabo necesitamos poner en práctica nuestros dones espirituales para Así que la es, gente pastor. sea ministrada. Incluso, Gracias, Jesús Pastor Abel. experimentó prácticamente. Jesús fue el ejemplo que hizo, él le predicaba a judíos, a todos, literal a todos. No hacía discriminaciones, es decir, fuimos llamados para ser pastores de las ovejas de Jesús. Y no solamente es un grupito, es todo en general. Y fíjense que yo me hice la pregunta y les hice la pregunta por esto, porque habemos o hay personas que de repente dicen, no, es que si no es en la iglesia yo no quiero cantar. Es que si no es en el culto divino yo no canto, porque entonces, cuando es un don Porque uno es más santo espiritual, que otro. sí, cuando es un don espiritual, tú lo usas en cualquier lugar. ¿Para qué? Para cumplir la misión, para Sí. el qué, que nos hicimos el planteamiento al inicio, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Es testificar. Esa es la misión. Ahora, ¿dónde? Bueno, en el culto divino puedo testificar, en la escuela sabática puedo testificar, en la sociedad de jóvenes puedo testificar, pero también entre semana puedo testificar. En cualquier lugar puedo testificar. ¿Cómo? Bueno, con los talentos que tengo y con los dones que Dios me ha dado, con eso puedo testificar. Y pastores, ya finalmente, ya para ir cerrando esta lección, porque la verdad está muy interesante, la verdad que quisiéramos seguir comentando, ¿verdad? Pastor Abel, ¿cómo puedo descubrir los dones que Dios me dio? O sea, ya sé que es un don, ya sé que es un talento, ya sé que hay un test, ¿verdad? Ya sé, o sea, todo eso, pero ¿cómo le hago? O sea, yo no tengo acceso a un test. Es más, no quiero hacer un test porque no es mi don estar sentado haciendo test. Pero, ¿cómo puedo yo descubrir los dones que Dios me dio? O sea, ¿cómo le puedo hacer, Pastor Abel? Les iba a decir que hicieran el test. No se crean. No solamente de hacer un test, claro que te ayuda bastante, pero yo creo que podemos depender de alguien más. Y él puede ayudarnos en muchas cosas. Y me gustaría explicarlo brevemente en 4 puntos. Les digo, a mí me gusta mucho el razonamiento. Yo soy muy racionalista, me gusta mucho hallar la lógica para poderle hallar más sentido. Entonces, de cierta forma, me gustaría decirle o ayudar a esta persona cómo puedo descubrir los dones que Dios nos dio. Bueno, primer paso, tienes que creer que existen los dones, ¿sí? Y creer que esos dones te fueron imputados al momento de ser bautizados, al momento de recibir al Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú puedas creer eso, híjole, las cosas van a ser diferentes porque Pedro les dijo, ¿no? En Hechos, capítulo 2, versículo 38, le dijo, arrepintaos, vayan y bautícense a cada uno de vosotros y bautícenlos en el nombre en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, prácticamente es algo que nos dicen, creer que existen. Si tú crees que existen los dones y que se son imputados, ya tienes un gran avance. Después de creer que existen,
tienes que recordar las promesas. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, está escrito. Dios promete y se habrá prometido que se iban a notar eso, se iban a manifestar estos dones antes de la venida de Jesús. Y tú tienes que creer, número uno, hay que creer que existen. Número dos, hay que recordar esas promesas y guardar esas promesas en tu vida. Amigo, ya recordaste, ya creíste, ya recordaste esas promesas. Bueno, ahora sí, vamos a pedirle sabiduría a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Él nos muestre a través del Espíritu Santo cuál es ese don que se te ha otorgado. ¿Sí? Y después, ya que tú pudiste creer, que pudiste recordar las promesas y que pudiste pedir sabiduría a Dios, ya que esas tres cosas, viene un punto que es fundamental, es irte a la acción. ¿A qué voy con esto? La Biblia dice en Mateo 7:7, pedid y se te dará. Pero ¿qué dice también? ¿Qué sigue diciendo? Buscad y hallaréis. Ojo, no te puedes quedar en casa diciendo, Señor, mándame por favor ese don, dime, muéstrame qué costaba en mi camita, yendo nomás a la iglesia a escuchar, viendo la transmisión. No, amigo, tú puedes saber cuál es tu don yendo a la práctica, haciendo algo. Te lo pongo fácil. Yo nunca pensé, no me considero un buen compositor, pero yo nunca pensé que fuera a componer algo, honestamente. Me fui a Zacatecas, mi primera semana de evangelismo, mi primera semana de oración que di cuando estaba colportando, me invitaron a una semana juvenil y había un momento que dijeron, pastor, va a haber un campamento, y antes de la campaña me dijeron, componga un canto. Dije, yo nunca he compuesto, a ver, préstame una guitarra, yo no sé tocar guitarra tampoco, más o menos sé las bases, ¿no? Un poquito. Y dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada. Yo aquí estoy, tengo la disposición, tengo el deseo, tengo ese compromiso contigo, manda a tu Espíritu Santo para que haga el resto. Y no les miento, hice mi primer cantito. De ahí me motivé y me inspiré y me dije, Señor, tú eres grande, wow, qué grandes cosas haces. Y empecé a componer otro, y otro, y otro. Y no son conocidos, pero en su momento ya ha sido de gran bendición. Entonces, prácticamente, resumiendo, ¿qué debo hacer para poder descubrir mis dones? Recordamos, número uno, creer que existen, creer que a través del bautismo ya lo recibiste. Número dos, hay que recordar y mantener esas promesas de nuestro Dios de que se van a manifestar. Número tres, hay que pedirle al Señor con ganas y pidiéndole también con fe. Y número cuatro, ve al campo de batalla. Busquen las actividades, intenta moverte en donde sea y Dios de una u otra forma te va a mostrar cuál es el don que tiene para ti. Muchas gracias, pastor. Muy claro, ¿verdad? Muy fácil. Saben que yo había pensado, antes de darle la palabra al pastor Josué, porque tiene también él un comentario que hacernos con respecto a esto, yo he pensado que Dios también nos habla a través de las personas. Fíjense que es muy interesante cuando alguien llega y te dice, oye, ¿quieres predicar? Y entonces tú dices de repente, no, es que yo no soy pastor, yo no sé predicar, pero hay una frase que me quedó muy grabada que dice, Dios al que llama, capacita. Y si a ti te está llegando una invitación para hacer algo, es porque Dios te está dando la oportunidad de desarrollar ese don. Entonces, hermanos, si alguien te invita a dar un culto en una transmisión en vivo, a tener alguna participación, a ir a un estudio bíblico, a hacer algo, es que de repente Dios te está dando el mensaje y la oportunidad de decir, yo quiero que tú me sirvas en esta faceta. Pastor Josué. Que básicamente es lo que mencionaste. Es importante recordar que el objetivo primario de nuestros dones es edificación de la iglesia. En otras palabras, si la iglesia no es edificado, por ahí no es el camino, papá. Si tú dices, es que yo quiero que mi don sea cantar y te pones a cantar, pues se te van las notas, se te va la pista y todo eso es lo que pasa. Si la iglesia te dice, oye hermano, qué bueno que cantó, pero ya no cante. Entonces, la iglesia, que es el objetivo primario, te va a confirmar que es tu don, porque el principal objetivo o el principal público es la edificación de la iglesia. Tristemente, si la iglesia no se ve edificada por la ejecución del don espiritual, por ahí no es el camino. Hay que estar muy atentos a eso, porque una cosa es decir, es que yo quiero seguir cantando,
algo muy, muy sencillo, ¿no? En una ocasión me encontré con una persona en una iglesia lejos de aquí que decía, yo quiero pasar a cantar, tengo tantas ganas de cantar. Ah, ok. No estaba en el programa, hicimos ajustes, se puso a cantar. Y cuando pasa a cantar dice, ay, hermanos, discúlpenme que no me preparé. Entonces, tú ves la incongruencia, ¿no? De eso. Porque a final de cuentas, la iglesia tiene que verse beneficiada de la ejecución de los dones espirituales. Así que, importantísimo, para saber qué son tus dones, la iglesia te lo va a confirmar, porque la iglesia se ve edificada. Así es. Pastores, estamos llegando ya al final de nuestro ángulo de esta semana y pues la verdad es que ha habido mucha bendición en cada comentario, mucho aprendizaje, muchas lecciones. Agradezco mucho el que se hayan tomado el tiempo y el esfuerzo, Pastor Josué, en la sierra. La verdad, el internet está bien difícil, pero gracias a Dios, mira, hasta ahorita ha estado bien. Y pues eso tiene que ver con el poder del Espíritu Santo también, ¿verdad? Porque al inicio, Amén. hermanos, ustedes no saben, pero al inicio tuvimos que reiniciar esto porque el Internet se fue varias veces. Pero gracias a Dios estamos ya casi concluyendo con nuestra semana número 6 de Ángulo. Y pastores, ¿hay algo que quisieran ustedes agregar como algo ya muy importante, muy específico, muy especial que no hayamos tratado en este repaso? Sí, ya nomás para finalizar, un comentario que dice de lección, que me encanta, ¿no? Dice, de la siguiente manera, se lo voy a leer textual. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Entonces, para meditar, puede que tú ya tengas sus dones. A decir, pastor, a mí qué me importa su lección, ya tengo mis dones. Bueno, amigo, nomás para recordarte, realmente ese es tu don, ya lo tienes, Dios te lo ha dado por gracia, pero realmente lo vas a ver reflejado a un 100% y de gran manera si tienes una buena recepción con el Espíritu Santo. Así Gracias, es. pastor. Pastor Josué. 3 cositas finales nada más. La primera, las posibilidades son ilimitadas al lado de Dios. No te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. No te imaginas. Número 2, los dones del Espíritu se dan para su gloria, no para la nuestra. Acuérdense de eso, son para la gloria de Dios. Y número 3, recuerda que entre más uses tus dones, no se gastan, al contrario, se multiplican. Gusto estar con ustedes. Excelente. Muchas gracias, pastores. Gracias por acompañarnos en esta lección. Posibilidades ilimitadas. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos, también por estar con nosotros hasta este momento en Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Que Dios les bendiga.